Perfecto, doctor. Bueno, entonces, si no, era básicamente para presentarlo. Yo lo voy a presentar, doctor, ya que en la parte de queríamos ponerlo en una diapositiva, pero si no, empezamos, ¿sí? Perfecto. Bueno. Claudia creo que va a subir ya la presentación. Ah, perfecto. Muchas gracias. Adelante, Álvaro, cuando quieras. Listo. Bueno, buenas noches con todos. El día de hoy tenemos el placer, el agrado de tener como invitados al doctor Ernesto Otero, de Colombia, y al doctor Juan Carlos Serna, de México, con el tema manejo médico y quirúrgico del ojo seco. Es un tema, como había comentado hace un rato, bastante amplio. Es un tema, pues, como sabemos nosotros, del día a día y que nos va a ayudar muchísimo con la ponencia de estos grandes maestros y amigos. El doctor Ernesto Otero estudió medicina en la Pontificia Universidad Javeriana, en residencia en oftalmología en la Escuela Superior de Oftalmología del Instituto Barraquer de América. Hizo su fellowship de córnea, segmento anterior y cirugía refractiva en el Instituto también Barraquer de América. Hizo un segundo fellowship en catarata y segmento anterior en el Manhattan Eye and Earth and Throat Hospital. Miembro del comité editorial de la Journal of Brazilian Society of Cataract and Refractive Surgery. Actualmente es oftalmólogo y profesor de la Clínica Barraquer de América. Ha escrito también, tiene muchas publicaciones. Y también miembro de distintas comunidades científicas, ¿no? Como la LACSA, la Sociedad Científica de Colombia, etc. Como digo, para nosotros es un agrado tenerlo aquí y bueno, doctor Otero, a sus órdenes. Muchísimas gracias. Voy a comenzar compartiendo mi pantalla entonces. Aquí está. Muy bien. Entonces, debo decir que es no solamente un placer, sino un honor estar en este curso tan completo del Instituto Nacional de Oftalmología del Perú. Y estar pues con todos ustedes, quienes aprecio mucho. He tenido la suerte de estar en el Congreso del Lino presencial y realmente pues siempre disfruto compartir con los amigos un poco de conocimientos científicos. Estos son mis intereses financieros, ninguno de ellos relacionado con esta presentación. Entonces, antes de hablar del tratamiento médico del ojo seco, obviamente tenemos que ir atrás y entender un poco cómo hemos evolucionado en el entender del ojo seco. No creo que hayamos evolucionado en el ojo seco como tal, pero sí en nuestro entender. Cuando yo era residente, la definición de ojo seco era una definición muy sencilla, en el cual los pacientes o tenían una excesiva evaporación o tenían una deficiencia en la producción lagrimal, lo que a nuestro entender en ese entonces se producía un daño a la superficie ocular con síntomas de molestias en los ojos. Entonces el tratamiento pues era básicamente encaminado a si no está suficientemente mojado, hay que humectar la superficie ocular. Esto evolucionó enormemente en el 2007 con el primer Dry Eye Workshop, en el cual ya se identifica el ojo seco como una enfermedad multifactorial, no solamente de la lágrima, sino de la superficie ocular. Y esta enfermedad de la lágrima en superficie ocular se acompaña por dos cosas muy importantes. Una es el aumento de la osmolaridad de la película lagrimal y la segunda es una inflamación
de la superficie. Y proponen toda una fisiopatología de, el ojo seco, que la vamos a ver más adelante. Pero esto evoluciona aún más con el Dry Eye Workshop del año 2017, en el cual mantienen la etiología multifactorial, pero le adicionan como una pérdida la homeostasis de la película lagrimal, acompañada de síntomas oculares, lo cual lleva a una inestabilidad de la película lagrimal, que es otro concepto que se introduce, a la hiperosmolaridad, que es un concepto que se mantiene del año 2007, al igual que la inflamación de la superficie ocular, y además ya introducen que esto produce un daño a la superficie y cambios o anormalidades neurosensoriales que juegan un rol etiológico. Antes de hablar del tratamiento, creo que la pandemia pues, ha producido unos cambios en nuestro comportamiento como, como seres humanos y como ustedes todos saben, pues obviamente la pandemia es una enfermedad viral producida por el SARS-CoV-2 que produce una enfermedad severa pulmonar con un alto contagio y una mortalidad variable. Sin embargo, la gran cantidad de pacientes contagiados obviamente sobrepasó la posibilidad de los sistemas de salud de tratar a los pacientes, lo que hizo que los gobiernos en todo el mundo mandaran a las personas a una cuarentena. Y esa cuarentena tiene unas grandes implicaciones en el ojo seco porque obviamente aumentó el trabajo, obligó a todas las personas a trabajar en casa, con excepción de los trabajadores esenciales. Y al trabajar en casa, pues nos hemos visto abogados a utilizar mucho más el computador, con un aumento, obviamente, de las horas de trabajo. Entonces, la prevalencia del ojo seco, con o sin síntomas, oscila en general, y esto tengo entendido que ya lo vieron el sábado pasado, entre el 5 y el 50%. Pero cuando miramos la prevalencia basada en signos únicamente, esta es mucho mayor, llegando hasta un 75% en algunas poblaciones. Y hay unos factores etiológicos o de riesgo, perdón, para el ojo seco, los cuales el Dry Eye Workshop encontró como consistentes la edad de los pacientes, el sexo femenino, la raza asiática, la disfunción de las glándulas de Meibomian, enfermedades del tejido conectivo o síndrome de Sjögren como factores de riesgo consistentes y no modificables. Encontraron unos factores consistentes modificables como la deficiencia androgénica, la utilización del uso del computador, la utilización de lentes de contacto, terapias de reposición hormonal, trasplantes de células madre hematopoyéticas, ambientales como la polución, la baja humedad y medicamentos obviamente como los antihistamínicos, los antidepresivos, los ansiolíticos y la isotretinoína. Y encontraron otros factores de riesgo que son probables y unos obviamente que son no concluyentes como factores de riesgo del ojo seco. Entonces ahí veíamos que tenemos el uso del computador como un factor conclusivo y modificable. Entonces la pandemia obviamente ha hecho que sea mucho más nuestro trabajo con el computador y estos un par de artículos que mostraban como el año pasado había una falta de computadores porque la gente los estaba necesitando y obviamente cómo aumentó nuestra utilización de distintas plataformas, ya sea sociales o de entretenimiento, y cómo empezamos a utilizar exponencialmente plataformas como la que estamos usando hoy día del Zoom. Entonces, el ojo seco definitivamente, además, se ha encontrado asociado a la utilización o el aumento en el esfuerzo en visión próxima. Está este estudio, que es el estudio de Osaka, que encontró que al estar concentrado trabajando en visión próxima va a disminuir nuestra frecuencia de parpadeo a la mitad. Lo normal es 12 parpadeos por minuto y obviamente al estar concentrados y parpadear menos, eso aumenta la evaporación de la lágrima.
¿Cuál es la fisiopatología o los mecanismos fisiopatológicos del ojo seco? Y esta es una tabla del Dry Eye Workshop que les contaba que salió en el 2007 y la mantiene ahora en el 2017, la cual es muy diciente de lo que está sucediendo en la superficie ocular. Entonces vamos a tener causas que producen disminución de la producción de la lágrima o causas que aumentan la evaporación de la misma. Pero esas dos van a producir básicamente el primer cambio, y es que al haber menos líquido en la superficie, obviamente va a aumentar la osmolaridad de la misma. Esa hiperosmolaridad de la superficie ocular va a activar en las células epiteliales sustancias proinflamatorias que van a terminar produciendo una compensación en el parpadeo, un aumento de los síntomas, pero si persiste estas sustancias proinflamatorias, vamos a tener un daño a las células caliciformes y daño al glicocálix, con daño epitelial, apoptosis celular, mayor inestabilidad de la película lagrimal y mayor hiperosmolaridad, y se vuelve un círculo vicioso, el cual tenemos que romper para poderlo tratar. Y sabemos que la superficie tiene obviamente unas vellosidades. Esas vellosidades tienen, y es muy importante, tienen el glicocálix que está altamente cargado eléctricamente, y eso ayuda a que la superficie se humecte y se lubrique. El daño por la hiperosmolaridad de ese glicocálix hace que las células epiteliales obviamente se mueran, hay una apoptosis celular, pérdida del glicocálix, aumento de la evaporación, aumento de la osmolaridad, y se perpetúa el problema. Aquí vemos en fotos micrográficas con microscopía electrónica de cómo se observan las vellosidades, y al haber daño de la misma, cómo el epitelio obviamente pierde su estructura y pierde su anatomía. También sabemos, y esto es un estudio el cual miden la producción de la interleuquina 1B, el factor de necrosis tumoral alfa y las metalomieloproteinasas, y cómo las evalúan en la superficie ocular cuando hay un estado hiperosmolar. Vemos que cuando no lo hay, básicamente la producción de interleuquina B se mantiene baja. En solución salina aumenta un poquito, pero cuando ponemos solución salina con cloruro de sodio, o sea, aumentamos la osmolaridad de la superficie, pues obviamente aumenta mucho. Entonces, para abordar nuestros pacientes, obviamente, con ojo seco, es muy importante hacer varias cosas hoy día, porque el tratamiento debe ir escalonado dependiendo no solamente de los síntomas, sino del tipo de ojo seco que tengan nuestros pacientes. Entonces es importantísimo utilizar un cuestionario sintomatológico, es importante medir la osmolaridad de la superficie, es importante hacer unas pruebas no invasivas del tiempo de rompimiento de la lágrima, y medir no solamente el Schirmer, sino el índice de función de la lágrima, el cual se calcula básicamente calculando el índice de la función lagrimal como un coeficiente de la prueba del Schirmer. Los cuestionarios, obviamente, hay muchos en el mercado. Sin embargo, nosotros, yo hice parte del primer consenso latinoamericano de ojo seco, profilaxis antibiótica y alergia ocular. Nos reunimos en Orlando en el año, creo que fue 2006 o 2007. Y aquí el consenso es que el que más información nos proveía era el OSDI, pero creo que obviamente utilizar cualquiera le da a uno una idea del tipo de ojo seco para poder encaminar el tratamiento. La otra medida que ha tomado mucha fuerza últimamente es, pues, si el cambio que ocurre en la superficie ocular es un cambio hiperosmolar, pues tiene sentido
medir y determinar la osmolaridad de la película lagrimal. Esa osmolaridad de la película lagrimal oscila en normal entre 296 y 302 miliosmoles por litro, y el ojo seco se encuentra elevada alrededor de 316 a 360 miliosmoles por litro. Sin embargo, esta es una medida que tomamos en el fondo de saco. Se ha visto que en las zonas centrales de la córnea esta osmolaridad puede llegar a los 800 a 900 miliosmoles por litro. El problema de la osmolaridad es que hay un grupo de pacientes en los cuales pueden tener una osmolaridad normal, pero tener síntomas de ojo seco. Y eso es lo que hace un poquito difícil estas pruebas, y por eso las tenemos que complementar con otros tipos de pruebas para poder determinar realmente el impacto del ojo seco en nuestros pacientes. Este es el aparato que nosotros usamos en la clínica, que nos mide la osmolaridad del menisco lagrimal. Es basado en la impedanciometría, es fácil de usar, es reproducible, se coloca básicamente una tirilla en la punta y se toca el fondo de saco y se introduce en su base midiendo la osmolaridad. ¿Cuál es la utilidad de la osmolaridad? Obviamente nos puede ayudar para identificar el ojo seco, y lo vamos a ver más adelante. La mayoría de estudios se enfocan a determinar la osmolaridad como marcador del ojo seco. Hay una, como les mostraba, una superposición entre la osmolaridad en pacientes normales y pacientes anormales o sanos, el cual lo hace a veces difícil, pero nos permite y es de buena utilidad para monitorizar el tratamiento y la respuesta al tratamiento médico en estos pacientes. Este estudio básicamente comparó las distintas pruebas que tenemos de ojo seco y su correlación con el ojo seco. Y si ustedes se dan cuenta, cuando medimos, hacemos un test de Schirmer, pues la dispersión es muy grande, lo mismo que con la tinción corneal o con el tiempo de rompimiento, siendo el tiempo de rompimiento un poco más compacto que las otras dos pruebas, pero la osmolaridad obviamente tiene una distribución mucho más compacta para poder determinar o hacer el diagnóstico del ojo seco. Los cuestionamientos a medir la osmolaridad en la superficie es que no todos los estudios son positivos. Hay un estudio que demostró que la osmolaridad de 308.9 miliosmoles por litro, más o menos 14 en 129 pacientes con 3 a 6 síntomas de ojo seco, de 307 a más o menos en 71. O sea, realmente hay pacientes que, como decía, pueden tener, no tener ojo seco y tener la osmolaridad aumentada. Y esta tampoco se correlacionó con la edad ni con ninguno de los signos individuales del ojo seco examinado. También hay el cuestionamiento de la variabilidad entre examinador. Si tomamos dos examinadores distintos, podemos tener resultados distintos. Puede ser de utilidad, como decía, en el seguimiento terapéutico. Un estudio de 18 pacientes con ojo seco utilizando carboximetilcelulosa con osmoprotectores y lípido encontró que la osmolaridad pasó de 325 a 302 en 2 semanas. Entonces, como veíamos en el DUS del 2017, el ojo seco es una enfermedad multifactorial de la superficie ocular con una pérdida de la homeostasia de la película lagrimal. Entonces, este es un nomograma en el cual hacemos las preguntas de triage, miramos los factores de riesgo y miramos la sintomatología de nuestros pacientes. Ahí hacemos unas pruebas invasivas o no invasivas y una tinción de la superficie, determinando si nuestro paciente tiene un ojo seco por pérdida de producción de acuosa o por un aumento de la evaporación. Y dependiendo de lo que encontremos, pues vamos a tener un abordaje del tratamiento médico que va por pasos, desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Obviamente, en los pasos los vamos a ver más adelante, pues tenemos pacientes que tienen, o la gran mayoría de pacientes, tienen una combinación de deficiencia
acuosa y de aumento de la evaporación. Realmente los pacientes que son por pura deficiencia acuosa son el porcentaje más pequeño. Entonces el tratamiento médico debe ser escalonado y su enfoque debe estar a restablecer la homeostasis de la superficie ocular. Obviamente estas recomendaciones se complican cuando hay etiologías multifactoriales y el problema es que no tenemos estudios de buena calidad, de buena evidencia que nos guíen en qué es lo que realmente funciona. Como lo decía antes, es importante para nosotros determinar si esta es una enfermedad evaporativa o por deficiencia acuosa, y el abordaje del tratamiento no debe ser rígido. Entonces, en el estadio 1, lo que vamos a hacer es hacer educación a nuestros pacientes, de su condición, con su manejo, el tratamiento y el pronóstico. Debemos en este paso inicial modificar los ambientes locales. Entonces, si nuestro paciente, por ejemplo, pues es un paciente que está trabajando demasiadas horas en el computador, entonces debemos ayudarlo a que haga pausas activas, a modificar la posición del computador. Muchos de los asesores o que recomiendan a las empresas de la posición del computador para que el paciente no le duela la espalda, tienden a poner el computador mucho más alto y la silla mucho más baja, que aunque es mejor para la espalda, es peor para los ojos, porque los ojos terminan estando mucho más abiertos y al estar más abiertos, pues la lágrima se evapora más rápido. Entonces tenemos que hacer que nuestros pacientes tengan el computador más bien la pantalla un poquito más baja para que la mirada sea hacia abajo y los párpados no se abran tanto, sino se estén un poquito más compactos, y eso hace que la mucina y la capa lipídica de la película lagrimal se mantenga más compacta y no se evapore tan rápido. Identificar las medicaciones tópicas o sistémicas que estén utilizando y si tienen o no preservantes para no empeorar la condición. Utilizar lubricantes oculares dependiendo de, nuevamente, si es acuoso, queremos algo más líquido; si es evaporativo, queremos algo que contenga lípidos en la superficie para que no se evapore tan rápida la lágrima. Y obviamente, si hay onoblefaritis, utilizar higiene de los párpados y compresas de varios tipos. Si esto no es suficiente, entonces debemos pasar al paso 2. Y como digo, estos pasos a veces se mezclan, porque dependiendo de la severidad de la presentación del caso, entonces podemos pasar a lubricantes oculares no preservados si sospechamos que hay una toxicidad producida por los preservantes. Hacer tratamientos en los párpados con extractos del árbol té si sospechamos la presencia del Demodex. Podemos tratar de mantener más lágrima en la superficie con oclusión de los puntos lagrimales, o cámaras húmedas, o goggles en la noche, tratamientos de la noche como ungüentos mucho más viscosos, o nuevamente dispositivos con cámara húmeda, y tratamientos si hay blefaritis en el consultorio con calor local o calor húmedo local, expresión de las glándulas de meibomio. Hay hoy día distintos aparatos que se pueden utilizar. No se ha demostrado que sean mejores que las técnicas tradicionales. Obviamente, hoy día a los pacientes les gusta de ir al consultorio, a que les hagan esto en el consultorio. Es un momento en que se sienten que están siendo tratados, y eso ha producido un crecimiento exponencial en los spas de los párpados en los consultorios. También se puede utilizar terapia pulsada para la disfunción de las glándulas de meibomio. Estudios recientes muestran su beneficio y hace parte de todo este tratamiento en el consultorio de la disfunción de las glándulas de meibomio. También hay, obviamente, drogas
que podemos formular dependiendo de la condición, antibióticos tópicos como las tetraciclinas o la tobramicina, combinado con esteroides y aplicada al borde del párpado para desinflamar los bordes del párpado. Corticoides tópicos con duraciones fijas para obviamente no inducir los efectos secundarios de los mismos, secretagogos tópicos o orales también ayudan a los pacientes a empezar a producir más lágrimas, y drogas no inflamatorias inmunomoduladores como la ciclosporina o antagonistas de la LFA1 como el Liftegras también nos ayudan. Los macrólidos orales como las tetraciclinas, ustedes saben que los macrólidos orales básicamente tienen dos efectos, tienen el efecto antibiótico, pero tiene un efecto enorme sobre los ésteres de colesterol que en los pacientes con disfunción de las glándulas de meiomio están alterados. Entonces, eso hace que la grasa de las glándulas de meiomio sea una grasa espesa que no fluye, que se tapa, que produce una inflamación de la superficie, obviamente agravando el problema. Si esto obviamente no es suficiente, pasamos al estadio 3, en el cual vamos a considerar secretagogos orales como la pilocarpina, que ayudan a producir, realmente es una dosis diaria, o inclusive se puede utilizar pilocarpina de las mismas gotas que utilizamos en los ojos para que se las pongan sublinguales. Suero autólogo, nosotros venimos usando suero autólogo en la clínica hace muchos años. Lo preparamos en distintas concentraciones, al 20, al 30, al 50 o inclusive al 70%. Prepararlo realmente no tiene mayor misterio si no tiene un laboratorio bacteriológico donde se toman muestras de sangre, donde se tiene la centrífuga, se centrifuga la muestra de sangre y lo preparamos en 5 distintos, se toma el suero y se prepara en 5 distintos frascos que se mantienen refrigerados, y el paciente los utiliza generalmente con una frecuencia de cada hora, porque esto lo estamos formulando en pacientes que tienen realmente queratitis punteadas superficiales que no responden al tratamiento tradicional, y podemos utilizar otras opciones como lentes de contacto terapéuticos blandos o el PROCE o el lente de apoyo escleral. El PROCE es el Prosthetic Reservoir of Ocular Surface Environment, que fue desarrollado por Boston Sight en Boston. Hoy día la mayoría de centros especializados, los optómetras saben adaptar estos lentes. Son lentes de apoyo escleral de diámetro amplio, 14 o 16 milímetros. Obviamente la prueba tiende a ser un poco compleja porque estos lentes tienen básicamente un centro óptico que no entra en contacto con la córnea, y tienen unas faldas que entran en contacto con la esclera, y hay que adaptarlos para que no queden muy apretados y no se produzca blanqueamiento en su zona de apoyo. Y estos lentes, lo que el paciente hace es llenarlo ya sea con lágrima, con suplemento lagrimal o con suero autólogo. Yo prefiero, especialmente en los casos severos de Steven Johnson's, sobre todo en los estadios iniciales, llenarlo con suero autólogo. El paciente obviamente tiene que tener, desarrollar la pericia para podérselo colocar, y uno de los problemas que tiene es que al pasar el tiempo se tienden a opacificar el líquido, y tienen que quitárselo más o menos cada 2 a 3 horas y cambiar el suero autólogo para mantener la superficie húmeda. Y ya obviamente, si esto no es suficiente, pues podemos prolongar el uso de corticoides con los efectos secundarios que esto tiene, o como nos va a hablar Juan Carlos más adelante, las opciones quirúrgicas de tratamiento.
Para hablar un poquito de las lágrimas artificiales, porque es lo que más frecuente utilizamos, realmente no todas son verdaderamente lágrimas artificiales. Hay muchas que son simplemente lubricantes y ellas obviamente van a tener variación en su presentación, dependiendo si tienen o no conservante, dependiendo si tienen cuál es su composición electrolítica, si tienen otras adiciones como solutos compatibles o si son hiposmolares obviamente el tipo de lubricante que utilicen de base, sea carboximetilcelulosa o sea hialuronato de sodio, obviamente va a tener unas implicaciones distintas. Son los conservantes necesarios realmente. Desde que se empezaron a crear los colirios oftálmicos hace muchas décadas, la FDA los hizo mandatorios en las botellas multidosis para que no se contaminen con bacterias. Estos preservantes tienen un efecto bactericida y o bacteriostático y obviamente ayuda a que haya penetración de ciertos medicamentos como el cloruro de benzalconio. Entonces, no solamente los lubricantes tienen preservantes, sino la mayoría de colirios que vienen embotellados tienen preservantes como el cloruro de benzalconio que los va a ayudar en su funcionamiento. ¿Tienen estos conservantes consecuencias a corto plazo? Pues probablemente no. Si vamos a formular un antibiótico durante 8 o 10 días, pues realmente que tenga o no conservante, creo que no hace mayor diferencia. Sin embargo, cuando tenemos tratamientos a largo plazo, como el caso del glaucoma o como en el caso de las lágrimas artificiales, obviamente van a tener sus efectos secundarios. Dentro de estos tenemos de dos tipos, los oxidantes y los detergentes. No me voy a parar en hablar mucho en esto. Aquí lo importante es que los oxidantes en su contacto con el medio ambiente se tienden a evaporar, entonces se conocen como conservantes suaves o conservantes más benévolos, a diferente obviamente de los conservantes que producen o que se quedan en la superficie ocular, que tiene un efecto detergente, porque esas implicaciones obviamente van a aumentar o reducir la estabilidad de la película lagrimal, afectando la capa lipídica, aumentando la evaporación y produciendo obviamente un daño en la superficie. Los conservantes suaves, está el perborato de sodio y el clorito de sodio. Básicamente, como les decía, se transforman el clorito de sodio en su contacto con la luz en agua, oxígeno y radicales libres de cloro, y que son componentes naturales de la lágrima, y el perborato de sodio al entrar en contacto con el agua va a transformarse en peróxido de hidrógeno, agua y oxígeno. Vemos las implicaciones de los distintos conservantes sobre la superficie ocular o sobre el epitelio corneal. Vemos que obviamente el que más daño produce es el cloruro de benzalconio. Entonces, obviamente las estrategias para prevenir los efectos adversos de los conservantes son utilizar conservantes menos tóxicos o no utilizar conservantes. También utilizar fármacos que requieren menos dosis, por ejemplo, una vez al día, utilizar fármacos combinados en una sola presentación, como los tratamientos antiglaucomatosos que vienen combinados 2 y 3 sustancias activas, y obviamente utilizar los conservantes que son libres de los medicamentos que son libres de conservantes en los cuales haya un riesgo de toxicidad o enfermedad de la superficie ocular. Es ideal que obviamente no solamente mejoremos a los pacientes, sino que no los empeoremos, y se ha visto que las formulaciones no preservadas obviamente tienen un mejor efecto a la superficie que las preservadas, y especialmente cuando utilizamos conceptos que también sabemos que tienen efectos sobre la superficie ocular, como los beta-bloqueadores, las prostaglandinas y obviamente utilizar estas sustancias sin preservante es mucho mejor.
La tendencia mundial en los dispensadores es utilizar envases monodosis sin preservante, los frascos multidosis libres de conservantes. Hay distintos tipos de estos frascos multidosis que son seguros, que no contaminen, que sean amigables, que sean fáciles de usar y que obviamente sean costo efectivos. Y ya decía, ahora con todo esto de la pandemia, que nos enfocamos mucho en darle lubricante a los pacientes, pero se nos olvida las recomendaciones que ya dije anteriormente a nuestros pacientes con el uso del computador. Para llevar a casa, creo que nos debemos quedar con que la prevalencia del ojo seco pues es enorme, oscila entre un 5 y un 50%. Hay estudios que la refieren sintomáticamente hasta un 75%. Con la pandemia, obviamente, vemos que los pacientes cada vez consultan más por ojo seco. Es esencial hacer un diagnóstico etiológico, determinar si estos pacientes tienen ojo seco evaporativo o por deficiencia acuosa y cuál es la causa de base para poderla intervenir y tratar. Y según las recomendaciones de el DUS-2, hacer un tratamiento escalonado y aunque los conservantes suaves pueden producir una toxicidad ocular leve, pueden producir prurito y disconfort. Entonces es importante considerar en estos casos en que vamos a hacer tratamientos crónicos el uso de preservantes de preparaciones libres de conservantes. Bueno, muchas gracias y nuevamente agradezco a todos los amigos de Lino por la invitación. Muchas gracias, doctor Otero. Excelente presentación. No sé si vamos a ver unas preguntas o la dejamos para el final, después de la presentación del doctor Serna. Doctor, por el momento no hay preguntas. Yo creo que podemos avanzar con la siguiente presentación y al final responderlas en conjunto. Perfecto, perfecto. Entonces, un favor para la Claudia. Ahí está. Bueno, igual tenemos el agrado de tener al doctor Juan Carlos Serna, de México. Él es médico oftalmólogo egresado del Instituto de Oftalmología Conde Valenciana, con alta especialidad en córnea y cirugía refractiva. Es fellowship, ha tenido su fellowship en superficie ocular en el LB Prasad Eye Institute en Hyderabad, en la India, y con un observership en la Fundación Oftalmológica de Adolphe de Richmond en París, Francia. Actualmente es presidente de la Asociación Mexicana de Banco de Tejidos Oculares y responsable sanitario y encargado del programa de trasplante de córnea en el Banco de Ojos de Aguascalientes. Muchas gracias, doctor Juan Carlos Serna, por estar aquí con nosotros y gracias de antemano por toda la información que nos da. Muchas gracias. ¿Me permiten compartir mi pantalla? Perfecto. Aquí está. Bueno, primero que nada agradecerles por la invitación. Un honor estar en un foro tan importante con tantos amigos, colegas, un foro tan grande. Gracias a Rosita Alvarado por tomarme en cuenta para este foro. Yo les voy a hablar sobre un área que me apasiona, que es quizá una de las partes a lo mejor un poco olvidadas, pero cada vez más actualizada, que es el manejo quirúrgico del ojo seco. Espero les guste la presentación. Obviamente iniciar, ¿no? ¿Qué pacientes son candidatos a un manejo quirúrgico de ojo seco? La importancia de todo lo que nos expuso magistralmente el doctor Otero, la importancia de tener un adecuado abordaje diagnóstico e iniciar siempre de forma escalonada y recordar que muchas de las opciones quirúrgicas llegan hasta el final del abordaje de nuestros pacientes. Y sin ahondar en este diagrama presentado en el DIUS, recordar que al final de cuentas el objetivo de nuestros manejos y nuestros tratamientos deben de ser enfocarnos en estabilizar nuevamente o restaurar la homeostasis. ¿Qué pacientes son candidatos a un manejo quirúrgico de ojo seco? Realmente esta clasificación no la encontramos en ninguna parte. Lo que hicimos fue analizar el DIUS y en todas las partes en las que habla de alguna situación quirúrgica, la desglosamos y podemos encontrar que existen pacientes en los cuales podemos llevar un procedimiento quirúrgico para eliminar o disminuir las condiciones que generan el ojo seco. Cirugías que pueden ayudarnos para resolver complicaciones secundarias a un ojo seco,
o bien intervenciones que pueden funcionar como un tratamiento primario o coadyuvante al resto de los tratamientos ya expuestos. Y es lo que vamos a desglosar a continuación. Primero que nada, ¿cuáles procedimientos se utilizan para eliminar o disminuir las condiciones que generan ojo seco? Existen diversas, obviamente en pacientes que tienen antecedentes de exposición corneal, son pacientes que padecen generalmente ojo seco desde moderado a severo. El primer abordaje en ese tipo de pacientes es los lubricantes, los ungüentos, tratar de usar la cámara húmeda, como ya lo expusieron, los gogles para humidificar. De forma inicial podemos utilizar el cierre forzado de los párpados por la noche para evitar la exposición, pero en casos ya mucho más agresivos, como el que pueden ver ustedes en este video de esta paciente que tuvo antecedente de una cirugía neurológica con una parálisis facial severa que la llevó a una perforación corneal. Muchos de estos pacientes requieren ya realmente un abordaje quirúrgico. En casos severos podemos utilizar un implante de pesas en el párpado superior, muchas veces una pesa de oro, o bien realizar reconstrucciones palpebrales o una tarsografía completa. Recordar que la funcionalidad no se recupera, pero podemos darle al paciente una protección mucho más certera y mucho más duradera con una intervención quirúrgica. Las malposiciones palpebrales, ustedes y yo sabemos que la gran mayoría de las veces requieren una intervención quirúrgica, el entropión, el ectropión, antecedentes secundarios, sea una parálisis, a trauma, tumoraciones o cirugías previas, pues generalmente esto va a requerir algún manejo quirúrgico apoyado por nuestros colegas oculoplásticos para poder arreglar esa malposición palpebral. La conjuntivochalasis, recordar que es una situación extremadamente infradiagnosticada. Hay incluso algunos reportes que hablan de lo frecuente que es este tipo de padecimientos. Yo los invitaría a no olvidarnos que existe este exceso de conjuntiva vulvar que puede ser redundante, holgada, y que puede generar una serie de síntomas importantes. Recordar que el mecanismo muchas veces es mecánico por impedir una adecuada distribución de la lágrima, y que en muchas ocasiones llega a ser tal el grado que incluso esta conjuntivochalasis puede llegar a ocluir la dinámica de la lágrima y los puntos lagrimales. El tratamiento inicial puede ser a base de lubricantes, ciclosporina, el uso de esteroides tópicos, pero el tratamiento quirúrgico también puede ser una opción muy utilizada para estos pacientes. No existe un consenso, hay varias técnicas reportadas, bien hacer una resección simple de la conjuntiva excesiva, bien en U o en sonrisa, hacer una cauterización térmica, una fijación simple esclera. Podemos resecar la conjuntiva excedente y hacer un trasplante de membrana amniótica, o hay algunos reportes de uso de láser que pareciera que también tienen muy buenos resultados. El blefaroespasmo esencial, recordar que también el Diusman menciona que es una de las patologías que más se relaciona con síndrome de ojo seco. En muchas ocasiones y en cuadros leves podemos utilizar toxina botulínica. Recordar obviamente que todo esto nos da una mejoría temporal y que por la vida media de la toxina botulínica muchos son pacientes que requieren de un retratamiento, pero en casos leves, en casos severos, muchas veces incapacitantes como este que ven en este video, podríamos requerir incluso una miectomía parcial o completa para aliviar los síntomas del paciente, obviamente aliviar el espasmo y con ello influir o mejorar la sintomatología de ojo seco. Otras alteraciones a nivel de los párpados, como la dermatochalasis, que puede presentarse una importante mejoría después de la corrección, la ptosis, o bien aquellos pacientes que se operaron una blefaroplastía y bien que pueden presentar un ojo seco como complicación, es decir, un ojo seco iatrogénico secundario a una blefaroplastía. Pero por recordar también en la anatomía, ¿no? Si ustedes ven en estas fotografías de este paciente antes y después, pues vean el exceso de piel y grasa que se encuentra en los párpados inferiores, la dinámica de la lágrima de este paciente está completamente alterada y pues es un paciente que al operarse una blefaroplastía no solo mejora su sintomatología de ojo seco, sino que ya ni siquiera lo reconocen en la casa por el gran cambio estético que tienen en su rostro. Nosotros hace unos años publicamos, aunque no es un manejo quirúrgico, es un manejo semi-invasivo, el uso de toxina botulínica en el manejo del ojo seco. Lo que hicimos fue un análisis, un ensayo clínico inyectando toxina botulínica para paralizar el músculo orbicular. Y lo que buscamos hacer con este protocolo es tratar de bloquear
la bomba lagrimal, disminuyendo la fuerza del parpadeo, y logramos describir la mejoría no solo en los síntomas, sino en los signos de pacientes que padecían ojo seco severo a moderado. Obviamente, varias contras en cuanto a este tipo de protocolo. Por la misma vida media de la toxina botulínica, pues es un tratamiento que a largo plazo no es factible por el hecho de tener que estar inyectando a los pacientes, pero dejamos abierta una puerta para nuevas áreas de estudio. Y número 2, el recordar también que una inadecuada colocación de la toxina botulínica en algunas zonas del párpado puede predisponer más bien a un ojo seco o a una malposición palpebral que puede detonar en más síntomas. En vez de ayudar, puede empeorar el cuadro. En el segundo grupo de cirugías, podemos hablar de aquellas que nos ayudan para resolver las complicaciones relacionadas con el ojo seco, muchas de ellas mencionadas en el DIUS. La tarsorrafia es quizá de las estrategias quirúrgicas de las que más se nos olvida y que más útiles pueden ser en algunos pacientes con patologías que generan ojo seco de moderado a severo, y que en muchas ocasiones, más que un tratamiento, nos puede ayudar para prevenir una complicación. Existen muchos tipos de técnicas y dinámicas de la tarsorrafia, desde una tarsorrafia total a parcial, una tarsorrafia que puede ser temporal o bien permanente. Podemos hacerlo por medio de suturas, cinta adhesiva, pegamento, incluso toxina. Es decir, hay muchas técnicas, y quizá la técnica ideal es con la que cada quien se sienta más cómodo. Lo que buscamos o el objetivo de una tarsorrafia es disminuir la exposición corneal, reduce la evaporación de la lágrima, nos permite la presencia o el mantenimiento de los medicamentos que colocamos sobre la superficie ocular, y evitar mayor daño. Y como ven en esta última frase que lo pongo aquí, es el último paso en el manejo de la superficie. Creo que muchas veces, al ser un procedimiento en riesgo-beneficio aceptable, podría ser un paso que muchas veces se nos olvida y que hay que tenerlo mucho más en mente. Hay, como les comentaba, muchos tipos de técnicas. Se pueden usar suturas reabsorbibles o no reabsorbibles. La técnica que yo utilizo, con la que me he sentido mucho más a gusto con ella, es una técnica muy simple. Hacemos una pequeña resección del borde de ambos párpados, superior e inferior, y utilizando una sutura. La mayor parte de las veces yo utilizo una sutura reabsorbible al ser pacientes que en muchas ocasiones queremos rehabilitar a corto plazo. Pasamos suturas por ambos tarsos y nos anudamos en alguno de los bordes. Son tarsorafias que son muy sencillas de hacer, son rápidas. Algunos colegas incluso las hacen en el consultorio y pueden ser de mucha efectividad para algunos pacientes en los cuales queremos estabilizarlos. El trasplante de membrana amniótica, obviamente recordar las múltiples propiedades que tiene la membrana amniótica. Generalmente nosotros utilizamos membrana criopreservada, entendiendo que la limitación de su uso, al menos aquí es aquí en México, pero sabiendo que aplica también para muchas partes en Latinoamérica. Son múltiples las propiedades que tiene la membrana, propiedades antiinflamatorias, antifibróticas, antimicrobianas, y buscamos promover la repitalización en pacientes que han batallado con este proceso. Podemos utilizar una o varias capas de membrana amniótica, y generalmente llevamos a los pacientes a este tipo de intervenciones quirúrgicas cuando presentan algún defecto epitelial persistente, una úlcera, un adelgazamiento, o bien incluso si son perforaciones pequeñas, un buen injerto multicapa de membrana amniótica puede ser totalmente resolutivo sin tener que llevar al paciente a un procedimiento más grande como lo es un trasplante de córnea. Y finalmente, platicarles sobre las intervenciones que funcionan como tratamiento primario o coadyuvante. Quizá, y algo que también debemos de tener todos en mente, pues la oclusión quirúrgica de los puntos lagrimales. No vamos a llevar de primera instancia a todos los pacientes a una oclusión quirúrgica. Recordar que tenemos los tapones, que en la gran mayoría de las veces funcionan de forma muy adecuada, pero pues en pacientes que ya tienen un ojo seco severo, en pacientes que no se pueden colocar los tapones, no los toleran, tuvieron alguna situación secundaria a ellos, podemos llevar al paciente a una oclusión quirúrgica. Recordar también pues que muchas veces podemos ver el efecto adverso, es decir, irnos hacia el otro lado y provocar al paciente una epífora, pero siempre pensar que en algún momento se puede hacer una recanalización o intentar solucionar el problema, sobre todo si se hizo de forma medio urgente, para tratar de prevenir una complicación.
Existen distintas técnicas reportadas en la literatura. Esta tabla nosotros la publicamos en un capítulo del libro con el doctor Everardo Hernández, en el cual describimos algunas de las opciones. Quizá por mucho la técnica que se utiliza más y la que existen más reportes es la cauterización térmica total o parcial de los puntos lagrimales. Antes de hablar de la última parte de mi plática, que estoy seguro que es por el cual Rosa me invitó a platicar con ustedes, quiero dar un poquito hacia atrás y recordar un poquito sobre el análisis de la glándula lagrimal. Recordar que es una estructura que está ahí, que siempre ha estado ahí, y que de forma tradicional nosotros la evaluamos por medio del test de Schirmer. Entonces, generalmente la dinámica o el abordaje que nosotros hacemos es, hacemos un test de Schirmer en pacientes que tienen el test disminuido, los clasificamos como un ojo seco acuodeficiente, y pues es la forma en la que analizamos la producción de la glándula lagrimal, pero es un análisis realmente indirecto. Recordar que la exploración de la glándula normal se puede realizar en la lámpara de hendidura y sé que hay muchos residentes aquí y si algo, a lo mejor algo que me gustaría que se llevaran el no olvidar el análisis de esta estructura importante y que nosotros podemos llegar a ver ciertas alteraciones anatómicas en pacientes que tienen patologías que pueden llevar a ojo seco. La visualización directa de la secreción de lágrima, directamente la glándula lagrimal, ya se ha descrito, es algo que recientemente como que volvió a tener un auge y se empiezan a generar otra vez reportes sobre la visualización directa de la cantidad de líquido que se está produciendo. Y en el último workshop presencial que hizo el Instituto de Elvi Prasad en Hyderabad, fue un workshop específicamente relacionado con el ojo seco. Y yo escuché de esto, que ellos clasificaron como DATS, es decir, la cuantificación de la cantidad de fluido producido directamente a través de la glándula lagrimal, es decir, es una evaluación dinámica directa de la cantidad de lágrima que producimos. Entonces, la forma en la que se evalúa es realizando una exploración sin anestesia con el filtro azul y lo que hacemos es colocar una de las tiras de fluoresceína que utilizamos nosotros y podemos por medio de visualización directa ver la cantidad de lágrima que estamos produciendo. Entonces, la tasa de secreción de la lágrima se puede analizar, obviamente si tenemos el apoyo de algún software que se encargue de analizar la dinámica de la cantidad de píxeles que se están produciendo, podemos tener el resultado de la cantidad de lágrima que se produce por medio de nuestra glándula lagrimal principal. Apenas regresé de este workshop, no pude evitar ir a hacerlo. Probablemente es algo extremadamente sencillo. Ustedes pueden ver cómo con la colocación de la tira de fluoresceína podemos ver la producción en vivo de la lágrima y es algo que en algunas patologías logramos ver la diferencia que ahorita voy a mencionar. Si ustedes pueden ver en la comparativa del cómo se ve una glándula lagrimal en distintas patologías que presentan o que derivan en la formación de ojo seco, pues podemos ver cómo la diferencia entre una producción normal, la diferencia en alguien que obviamente pues, no tiene un componente de hiposecretor con disfunción de glándulas de meibomio, o bien ya patologías que pueden producir fibrosis atrófica, como es el Sjögren, o bien algunas patologías que más bien nos producen una alteración cicatrizal, es decir, que bloquean esta salida de lágrima, como bien pueden ser enfermedades cicatrizales como lo es el síndrome de Stevens-Johnson. Y aquí es donde entra el último tema, que es el trasplante de glándulas salivales, que es un tema que ha venido, como les digo, teniendo un poquito más de auge recientemente. Primero platicarles pues en qué pacientes se indica. Obviamente esto es el último grado de avance en aquellos pacientes que tienen ojo seco. Obviamente al pensar en llevar glándulas de saliva hacia el ojo, tenemos que haber descartado totalmente la presencia de síndrome de Sjögren. De hecho, los autores de los que tienen más experiencia en este tipo de trasplantes, pues hablan del ser muy, muy acuiciosos y ahondar en toda la cantidad de estudios diagnósticos que se necesiten para descartar la presencia de síndrome de Sjögren antes de llevar a un paciente a un trasplante de glándula salival. Entonces, esto nos limita a que los pacientes que son candidatos pueden ser por un daño primario, es decir, aquella deficiencia acuosa congénita de lágrima,
o bien por un daño secundario. Quizá el síndrome de Stevens-Johnson es lo más frecuente de todo, pero también algunas quemaduras que pudieron haber afectado de forma cicatrizal la glándula principal, daño quirúrgico, pemfigoide. Son pacientes que quizá pudieran ser candidatos a este tipo de intervenciones quirúrgicas. La otra cosa que sé que están pensando y que seguramente me dirán, oye doctor, pero la saliva no es igual a la lágrima. Y sí, no es igual, pero es muy parecida. Tienen altas cantidades de albúmina, inmunoglobulinas, factores de crecimiento, mucina, lípidos, y quizá las mayores diferencias son obviamente aquellos de los componentes que repercuten o que tienen un factor importante en nuestra deglución y en la digestión, aquellas enzimas, sales, por ejemplo, la saliva tiene amilasa, tialina, pero afortunadamente ya tenemos estudios tanto in vitro como estudios en animales, como estudios in vivo, que afortunadamente estas enzimas que generan la diferencia en los componentes de nuestra saliva no tienen una repercusión real sobre el epitelio de la córnea. Entonces, recordar que son situaciones a las que llevamos a pacientes demasiado graves y que obviamente lo que buscamos es tener mayor producción y mayor secreción de una mayor producción basal. Y pues bueno, el uso de saliva como el tratamiento para afectaciones de los ojos se remonta a épocas bíblicas, cuando Jesús utiliza la saliva para ayudar a curar la ceguera de un hombre. Hay dos grandes tipos de trasplante de glándulas salivales, las glándulas salivales mayores y menores. Respecto a las glándulas salivales mayores, recordar que tenemos tres glándulas principales, la parótida, la submandibular y la sublingual. Y básicamente las técnicas quirúrgicas que se enfocan en este tipo de trasplantes llevan o bien a generar una transposición de una parte, es decir, como un ducto, hacer el trasplante libre, que recordar que obviamente puede generar el daño secundario a cambiar una glándula, como bien puede ser daño nervioso o daño de la irrigación sanguínea, y que obviamente recordar que la producción de saliva basal o estimulada, pues casi todas estas glándulas se enfocan en la que es estimulada. Debo hacer un pequeño disclaimer, yo no tengo experiencia en trasplante de glándulas salivales mayores, la voy a mencionar por la literatura que existe y creo que son contados con la mano los cirujanos en el mundo que pueden llegar a hacer estas técnicas, pero creo que es importante conocerlas. Básicamente las descripciones están enfocadas en la transposición del ducto de la parótida, el trasplante de glándula sublingual y el trasplante de glándula submandibular. La primera técnica quirúrgica en cuanto a la transposición del ducto de la parótida, hay distintos tipos de abordaje. Se puede hacer un abordaje directo por incisión preauricular o un abordaje indirecto intraoral. El trasplante de glándula submandibular, que se puede transmitir todo el bloque de la glándula con la mucosa directamente hacia el fornix de la conjuntiva. Y obviamente, como les platiqué, al ser zonas altamente vasculares, pues podemos tener una incidencia muy, muy alta de necrosis. Y finalmente, el trasplante de glándula submandibular, el cual obviamente requiere un abordaje multidisciplinario, no solo por nosotros los oftalmólogos, sino por colegas maxilofaciales que se puedan encargar de este tipo de tratamientos. Se hace una disección cuidadosa parasimpática y el receptor se coloca por debajo del músculo temporal. Importante también recordar que la producción y el volumen y la vascularización de estos distintos tipos de glándulas son distintos entre ellos. Entonces, son las características de la secreción que vamos a tener, es el volumen que vamos a tener en esta secreción. Y recordar también una contra bastante curiosa que los autores describen como una epífora salival, que es decir, es la producción de lágrima, pues cuando se tiene la sensación del gusto, cuando tenemos el estímulo de saber que antes de la comida o durante la digestión. Las glándulas salivales menores son por mucho las que se han estudiado más y de las que existen más reportes. Estas se encuentran distribuidas en distintas zonas de la mucosa oral. Las encontramos en las glándulas labiales, bucales, palatinas, linguales. Están distribuidas a lo largo de toda la mucosa. Y recordar que la secreción de este tipo de glándulas es una secreción más seromucinosa, espontánea, muy alta en lípidos y altamente viscosa.
Existen distintos tipos de técnicas. Esta es la técnica que escribe el doctor Girling, que es uno de los cirujanos que tiene como más publicaciones relacionadas. Y lo que hace el doctor Girling es colocar el injerto de las glándulas menores por debajo del tarso. La técnica con la cual yo me siento un poco más confiado y la cual yo aprendí es colocándolo por debajo de la conjuntiva. Les presento un pequeño video sobre el manejo de la mucosa oral, aunque esta parte del video es más relacionada con un injerto de mucosa para pacientes en los cuales queremos quitar la queratinización. El abordaje es muy similar. Y pues bueno, para los que nos dedicamos más o menos a la superficie ocular, nos sentimos medio cómodos ya con el manejo de la mucosa de la boca, lo podemos hacer, o siempre podemos apoyarnos de algún colega oculoplástico, que también son quienes manejan mucho los injertos de mucosa oral. La disección de la mucosa oral se hace de forma cuidadosa por medio de la exposición del labio inferior o labio superior. Yo al final de la técnica quirúrgica suturo la herida que se formó. El suturarlo me evita riesgo de complicaciones, riesgo de infecciones, y disminuye mucho el dolor postoperatorio del paciente, que casi siempre el paciente que se opera este tipo de técnicas se queja más del dolor de la boca que del dolor del ojo. Y obviamente la modificación a nivel quirúrgico, pensando en alguien en el que vamos a hacer un trasplante de glándula salival, es que la resección debe ser un poco más profunda, ¿no? Cuando nosotros hacemos un injerto de mucosa simple, vamos a decirlo, nos quedamos muy superficiales porque realmente lo único que queremos es el epitelio. Cuando vamos a buscar glándulas, sí tenemos que irnos un poco más profundo a nivel de donde se encuentran las glándulas, pues para poder tomar este injerto cargado de glándulas menores, que son las que vamos a llevar a trasplante al ojo. Y en este video, cortesía del doctor Sayan Basu, ya es propiamente el llevar este injerto que nosotros tomamos de la boca hacia el ojo. Entonces, como ven, se hace una pequeña incisión a nivel de la conjuntiva, en este caso superior. Se hace un pequeño pocket o un pequeño espacio con el cual podemos nosotros trabajar. Es importante tener una buena apertura. Bien importante, y esto habla de casi el éxito de la cirugía para mantener la viabilidad del injerto. Se toma el músculo recto superior al cual se tiene que suturar el injerto para poder llevar vascularización, los cuales deben irrigar este injerto y darle viabilidad a futuro al mantenimiento de este injerto de glándulas. Y como pueden ver, básicamente lo que se hace con el injerto de las glándulas por debajo, se sutura la parte del epitelio de la mucosa de la boca hacia la conjuntiva, y también se recomienda hacer ciertos postes esclerales también para fomentar la vascularización y llevar buena irrigación y nutrición a este injerto de glándula salival que se coloca por debajo del párpado. Como ustedes pueden ver, pues es una técnica quirúrgica algo laboriosa, pero bastante accesible para pues, los que nos dedicamos a esta zona de la superficie ocular. Finalmente, también es algo que preguntan mucho, el cómo queda en la parte superior, aunque sí queda, pues obviamente en el postoperatorio temprano bastante visible, pues obviamente con el seguimiento y con la integración de este injerto no es algo que se quede tan visible para el paciente. Entonces, este es el postoperatorio de la glándula una vez que se adaptó. Con el paciente viendo hacia abajo, ustedes pueden ver cómo el injerto se ha vascularizado de forma muy adecuada y logra mantener una producción basal en este caso de saliva, pero que puede favorecer la disminución de los síntomas y de los signos de ojo seco. En América, quizá la persona que tiene más experiencia con este tipo de trasplantes, el doctor Álvaro Pereira Gómez en Brasil. Ellos tienen una buena cantidad de estudios publicados en los cuales demostraron por medio de estudios de inmunohistoquímica la viabilidad y secreción del injerto a largo plazo. Entonces podemos ver una mejoría en los signos, podemos ver mejoría en los síntomas, e incluso algunos pacientes, recordar que son pacientes con ojo seco muy severo, pues podemos ver incluso una mejoría de la agudeza visual a largo plazo. Y pues les digo que los estudios cada vez avanzan más. Algo que están haciendo en el Viprasad pues es
demostrar la viabilidad de estos injertos a largo plazo utilizando la tinción con fluoresceína y viendo en vivo cómo estos injertos pueden seguir produciendo una secreción basal de saliva. Entonces, a manera de conclusión, pues creo que es importante recordar el lado quirúrgico del manejo de ojo seco, realizar un adecuado diagnóstico para dar un buen tratamiento. Se deben de eliminar o disminuir aquellos factores agravantes. Bien importante evitar complicaciones si podemos preverlas apoyándonos de algunas de estas técnicas o bien apoyándonos ya para el manejo de las complicaciones y siempre tener en mente pues la opción quirúrgica que también está ahí disponible. Finalmente les dejo un pequeño comercial. Nosotros lanzamos un portal gratuito, anónimo, enfocado para pacientes que padecen ojo seco. Cualquier persona se puede conectar y aquellos que tengan como interés en saber más sobre su enfermedad, obviamente no busca hacer una batalla con la asesoría médica, sino una aportación más para pacientes que tienen esta condición crónica y pues, muchas veces bastante molesta e incapacitante. Les dejo mis formas de contacto y pues cualquier cosa que tengan en cuanto a duda por medio de resolverlo ahorita o por medio de las redes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Serna. Excelente presentación. Bueno, queríamos ahora empezar con las preguntas. Ya algunas preguntas he estado viendo en el chat que han sido también respondidas. Quería preguntarle al doctor Otero la diferencia entre, usted comentó sobre la osmolaridad. La pregunta es, ¿hay diferencia lógicamente en tomarlo en la parte central que en la parte periférica de la córnea? Si es eso, entonces va a ser muy dependiente del que toma la muestra, ¿cierto? Sí, sí, y ahí lo decía, uno de los grandes cuestionamientos de la osmolaridad es que es dependiente de la persona que toma la muestra y dependiendo de dónde la tomemos. Obviamente, en lo que mostraba ahí, tú puedes encontrar en el centro de la córnea osmolares hasta 800 a 900 miliosmoles por litro, versus en el fondo del saco encuentras la osmolaridad que estás buscando. Pero como te diste cuenta, en la tabla de distribución, de las curvas de distribución de la osmolaridad, pues realmente lo normal oscila entre 290 y 306 miliosmoles por litro y anormal de 316 para arriba. Hay esa zona gris entre 306 y 316, o incluso hasta 320, que pueden ser pacientes que están normal. Pero ese es uno de los grandes cuestionamientos de la toma de la osmolaridad. Lo que pasa es que las otras pruebas que tenemos, como el Schirmer, el tiempo de rompimiento de la lágrima o la tinción de la córnea, pues tampoco son muy sensibles y específicas para determinar. Nosotros, tú lo has visto, vemos pacientes que tienen un Schirmer disminuidísimo que no tienen ningún síntoma, ¿no? Y uno dice, tiene 3 de Schirmer, pero la superficie está tranquila, el ojo está tranquilo. Entonces, ese es el pero. Creo que todo esto, cada vez nos vamos volviendo más especializados. Nosotros en la clínica utilizamos como parámetros diagnósticos, no solamente el Schirmer, sino utilizamos una topografía de lágrimas que nos cuantifica el tiempo de rompimiento de la lágrima, que es bastante, sobre todo para mostrarle al paciente lo que está uno encontrando. Y tenemos otro aparato que es el AcuFocus, que lo utilizamos para centrar los CAMRAs, pero los CAMRAs los dejamos de implantar porque realmente no funcionaba muy bien, y el aparato sí nos mide cómo se forma la imagen de la retina y cuál es el impacto de la superficie sobre esa imagen. Entonces lo estamos utilizando para eso. Perfecto. ¿Y qué clases de tapones lagrimales usa, doctor? Porque tú, justo también hubo una pregunta hace un rato, ¿no? Del doctor Noé sobre eso. Sí, entonces Noé preguntaba de que cuándo se deben poner los tapones. Hay una controversia con el uso de los tapones lagrimales y es si nosotros tenemos una superficie inflamada
con un poco que yo les mostraba de citoquinas y de sustancias proinflamatorias y tapamos el sifón, pues realmente lo que estamos concentrando son todas estas sustancias proinflamatorias en la superficie que nos pueden realmente empeorar el cuadro antes que mejorarlo. Entonces la tendencia moderna realmente es poner estos pacientes en tratamiento, desinflamar el ojo, lubricar para disminuir bastante agua para disminuir la osmolaridad de la superficie, y en ese momento sí es una deficiencia acuosa colocar los tapones. En la clínica iniciamos con tapones de colágeno que tiene una duración de 7 días para ver la sintomatología del paciente, y si es adecuada entonces se hace ya con tapones de silicona definitivos, o en caso de los pacientes que no los pueden, se puede hacer un cierre de los tapones quirúrgicos, ¿no? Okay. Y doctor, referente a, no sé si ha llegado a Colombia, Sidra, tiene No, todavía no lo tenemos, todavía no lo tenemos, no, el Liftegras, no. No tenemos, obviamente dentro del grupo de pacientes tenemos una gran cantidad, y había una pregunta de cuándo hacer el estudio de nuestros pacientes para enfermedades autoinmunes. Y yo creo que parte del arte es la sospecha clínica, ¿no? Yo hay, por ejemplo, cuando tengo pacientes muy jóvenes que llegan con queratitis punteada superficial, que no tienen factor de riesgo, por ejemplo, cirugía refractiva previa, pero que uno dice, esto realmente no es normal que lo tenga. A esos pacientes les hago un estudio inmunológico de anticuerpos antinucleares, factor reumatoideo, para determinar. También lo hago en los pacientes en los que les hago tamizaje, que siempre procuro hacer las preguntas si tienen artralgia, si tienen dolores articulares, si tienen la boca seca. Entonces, porque obviamente esos pacientes se van a beneficiar enormemente de un inmunomodulador. Entonces, ahí es cuando debemos realmente tener la sospecha clínica de buscarlo. No sé, doctor Serna, si está de acuerdo o no. Sí, totalmente de acuerdo. Y creo que ese debe ser como una perla la que acaba de mencionar, doctor Otero. El paciente que tiene, creo que todo parte del diagnóstico, sentarse a hablar con el paciente, indagar en síntomas, porque recordar que aunque tenemos todo el armamento tópico, oftalmológico, todos aquellos que tienen algún padecimiento inmunológico, sea pacientes que tienen alguna condición tipo Sjögren, primaria o secundaria, o sean pacientes que tienen alguna condición tipo cicatrizal, como pemfigoide, esos pacientes necesitan inmunosupresión sistémica, sino realmente el manejo que uno le pueda dar a nivel oftalmológico se va a quedar corto. Y pues ahí es la importancia del iniciar este abordaje, tener un buen apego con reumatólogo, y muchos colegas de VI se sienten cómodos con inmunosupresión, sea con alguien de ellos o con algún reumatólogo que se encargue de abordar bien al paciente y recomendar y tratar. De acuerdo. Álvaro, si me lo permites, hay 2 preguntas en el chat que las respondí, pero me gustaría ahondarlas. Una es la pregunta de qué tipo de tetraciclinas prefiero utilizar en los pacientes con disfunción de glándulas de Meibomian, que es una gran pregunta. Y para entender la respuesta, es importante saber que en la blefaritis crónica y en la disfunción de glándulas de Meibomian se han identificado básicamente dos factores predisponentes. Uno son las lipasas bacterianas del Staphylococcus epidermidis, el Staphylococcus aureus, en el borde del párpado y en el fondo del saco. Y el otro es la presencia de los ésteres de colesterol. Estos dos favorecen a que la secreción glandular sea espesa, no fluya adecuadamente y se tape la glándula. En ese orden de ideas, las tetraciclinas funcionan realmente no por su efecto antibiótico como tal, sino de 2 maneras. Una es interfieren con las lipasas del estafilococo dorado y del estafilococo epidermidis, y además en el estafilococo aureus produce también un efecto bactericida. Y
interfieren o en la producción de los ésteres de colesterol que sabemos que son predominantes para la producción. Dentro de las tetraciclinas, la que más efecto tiene es la tetraciclina, es la ambramicina, que a una dosis de 250 miligramos al día, que tristemente hoy día, por lo menos en Colombia, ya no se consigue. Entonces nos deja la opción de utilizar la doxiciclina o la minociclina en dosis de 100 miligramos diarios. Se puede dividir en dosis de 50 y 50 o 100 miligramos en una sola toma. Generalmente lo dejo por un mes, veo la respuesta. Esto es, y estoy seguro que el doctor Sena está de acuerdo conmigo, es muy notorio en los pacientes con rosácea ocular, que es esencial en el tratamiento de la queratitis por rosácea, dejarles las tetraciclinas, y la mejoría es significativa. Y dependiendo de la respuesta, se va lentamente bajando la dosis y se prolonga en el tiempo porque eso realmente les ayuda. La otra pregunta que me hacían en el chat era de cuándo se debe canalizar los conductos de las glándulas de Meibomian. La blefaritis obviamente tiene varios estadios. Arranca por una falta de producción de la glándula, eso produce una inflamación del borde del párpado, produce ya luego una oclusión del borde del párpado y termina en una cicatrización del borde del párpado. Entonces, la canalización se debe producir antes de que haya esa cicatrización y de atrofia y desplazamiento de los, y obturación total de los puntos lagrimales, porque eso va a ser muy difícil encontrar. Entonces, debemos ser los estadios en que están ocluidos, pero los podemos identificar. Muy bien, doctor, excelente. Al doctor Serna quería preguntarle, doctor, la toxina botulínica que usted mostró, ¿cuánto es lo que pone? Si lo vuelve, es una sola vez, lo vuelve a repetir, referente a lo que mencionó. En el protocolo que publicamos aplicábamos una sola inyección y valorábamos al paciente en el a seguimiento más o menos como a la semana, al mes, hacíamos como una serie de valoraciones. No tengo en mano la cantidad exacta que inyectábamos, obviamente tratamos de generar una dosis no tan agresiva para lo que les platicaba, ¿no? Tratar de evitar el otro lado de tener alguna malposición palpebral, pero sí tener un buen efecto bloqueador. Como lo mencionaba, ¿no? Realmente, aunque logramos un paper muy bonito, pues a largo plazo no es una terapéutica viable para pacientes porque pues hay que estar inyectando. Pero bueno, lo que hicimos ahí fue dejar como una puerta abierta para otro tipo de análisis de tratamientos en alguna opción de pacientes en los que queremos bloquear la producción, el efecto de la bomba lagrimal. Y referente al trasplante de las glándulas salivales, ¿basta con solo la parte superior trasplantarla o depende de la severidad del caso y colocar también en la parte inferior? No, es muy buena pregunta. Casi siempre por estética, funcionalidad, etcétera, abogamos por un injerto. Lo que se hace más bien dependiendo del cuadro, o sea, porque sí es un hecho que es muy distinto. Digo, número uno, todos los pacientes que se llevan este tipo de trasplantes, pues obviamente ya entran en una categoría de ojo seco severo, ¿no? Pero a lo mejor para pacientes en los que ya entran en una etapa de lo que se llama end stage ocular surface disease, es decir, ya una enfermedad terminal de la superficie ocular, y muchos son pacientes que incluso están a un pasito de la queratoprótesis. En esos pacientes lo que se hace es tomar un injerto más grande. O sea, ahí lo que haces es tomar un injerto más grande para tener un volumen más grande de glándulas. Y eso es lo que puede llegar a variar, más que tener que poner distintos tipos de injertos o en distintas localizaciones. Gracias por su respuesta, excelente. Vamos a ver si hay más preguntas en el chat. Yo vi una muy interesante, pero me imagino que la van a tocar cuando hablen de disfunción de glándulas, pero hablan de la luz pulsada. Yo personalmente no tengo buena experiencia con luz pulsada, más bien, o sea, no que no funcione, no tengo yo experiencia, pero realmente la literatura me ha quedado ahí muy, muy corta, porque aunque la evidencia es muy marcada en pacientes con rosácea, pacientes con disfunción de glándulas severas,
siento que la luz pulsada ahorita se ha querido utilizar para todo tipo de ojo seco y a lo mejor como que no va por ahí. No sé si el doctor Otero tenga experiencia con luz pulsada. Gracias. Estoy igual que tú. Realmente no tengo experiencia con luz pulsada. Cuando estábamos haciendo las pruebas para ver, entró la pandemia y realmente nunca adquirimos el aparato. Entonces, lo que he oído en los congresos es que los que lo usan les gusta mucho, pero realmente no tengo experiencia con el IPL, no la tengo. Había aquí una pregunta en los casos de ojo seco evaporativo, ¿cuál era la lágrima preferida? Yo creo que en estos casos, obviamente, una lágrima viscosa con componente lipídico es lo ideal. Sin ningún interés, el Sustain Balance me gustó mucho tiempo. Tiene propilenglicol al 0,6% que ayuda y aceite mineral que evita la evaporación, y ahora tenemos el Systane Complete que tiene nanopartículas lipídicas que yo estoy usando hace un par de meses y les gusta mucho a los pacientes. También utilicé mucho tiempo el Endura, que tenía glicerina a una concentración un poco más alta, y realmente todos los que tienen glicerina también evitan la evaporación. Entonces creo que esos son los que uno debería formular, ¿no? Bueno, hay una pregunta, es si ante una úlcera central por ojo seco perforada, ¿no? Con aplanamiento de la cámara, ¿cuál sería su conducta inmediata, ¿no? Lente de contacto, parche multicapa, mantienen la medicación tópica, ¿no? Bueno, Juan Carlos, no sé si... No, lo que iba a preguntar, más bien como para complementar la pregunta, es a lo mejor las condiciones de la perforación. Obviamente sí se debe de mantener el manejo médico. Depende mucho, pues si lo estamos detectando de forma inmediata, el diámetro o el tamaño de la perforación. Hay buena evidencia de que perforaciones pequeñas, el uso de una membrana amniótica multicapa o bien incluso un parche de sionacrilato puede ser resolutivo en perforaciones que son menores de 3. Ese podría ser un buen abordaje de inicio. Y obviamente, pues si este es un ojo seco severo por condiciones inmunológicas, pues ahí el paciente, el ojo te está gritando que requiere ajuste de su terapia inmunosupresora, ¿no? Entonces, creo que es tener como todas las esferas controladas. Sí, como decía el doctor Serna, obviamente depende de la etiología, ¿no? Si, por ejemplo, es una úlcera estéril por artritis reumatoidea, que muchos terminan perforándose, y dependiendo de la perforación, lo que me gusta hacer con esos pacientes es un injerto tapón de 3 milímetros, el cual se hace una pequeña, voy a ver si aquí tengo, sí, aquí tengo, esperen un momentico, les voy a aquí, es que pues les voy a mostrar, tengo una, porque me van a preguntar que cómo es, a ver si puedo aquí, lo encontré, listo. A ver, les voy a mostrar, voy a compartir mi pantalla un momentico. Entonces, creo que es esto. Sí, aquí está. Entonces, esto es una paciente con una úlcera corneal perforada en los dos ojos, bilateral. ¿Sí? Tiene una perforación bilateral, una paciente con una artritis reumatoidea severa. Entonces, lo que le hice, aquí vemos que la pregunta, la cámara Panda, esta úlcera es paracentral. Entonces, en el ojo en el cual la úlcera era central, hice un recubrimiento conjuntival. El recubrimiento conjuntival es curativo porque obviamente estamos llevando
Así es como lo hacemos en la clínica, es un flap superior, no es un Gundersen en el cual se hace un recubrimiento horizontal, sino es un flap superior, se sutura con unos puntos de nylon 9 ceros, hay que desepitalizar la córnea alrededor de la úlcera y esto obviamente es curativo. En el otro ojo le hice, y este es el video, le hice un injerto tapón, en el cual obviamente no le puedo hacer un recubrimiento en los dos ojos. Entonces aquí obviamente la dificultad es que estamos trabajando con un ojo pues bastante blandito, con todo que es el cuchillete de diamante, realmente es difícil. No sé si tenemos tiempo para mostrar este video, si lo quieren ver. Sí, sí, doctor, adelante. Muy bien, entonces se rellena la cámara anterior con viscoelástico, se procede a hacer una trepanación de un botón donante de una córnea óptica. Puede no ser una córnea óptica si uno tiene la posibilidad, y se hace una trepanación similar en el receptor. Estos son unos trépanos que se llaman los trépanos de Beck. Pero se puede utilizar un trépano dermatológico de 3 milímetros y luego se retira alrededor con las tijeras de queratoplastia alrededor de la perforación, y luego se coloca el tapón y este tapón no se sutura con puntos separados, sino se ponen dos puntos en X, los cuales van a mantener el injerto en su sitio, y ya lo van a ver, y la presión obviamente intraocular trata de desplazarlo hacia adelante, y estos puntos en X mantienen el tapón en su sitio. Esto se sutura con nylon 10 ceros, con el que usamos normalmente. Entonces ahí está el taponcito. Ya vamos a adelantarlo un poco. Entonces son dos puntos y se hace obviamente importante una iriectomía periférica. Y ahí vamos a aspirar el líquido de la cámara anterior con una burbujita de aire y se termina la cirugía. Este es el postoperatorio, vemos el injerto tapón, la cámara formada, la iriectomía periférica. Esto es, ya se ha ido reabsorbiendo el aire y el recubrimiento en el ojo contralateral. Esto ya es, ¿no?, un mes después. Si ustedes se dan cuenta, pues se mantiene la transparencia. El injerto, el recubrimiento se retrae y se concentra y se puede cortar. Voy a volver aquí. Se puede cortar el pedículo a los 3 meses, entonces solamente queda el recubrimiento en sitio y el injerto tapón por completo. Luego, una vez retirado el punto, después le operé la catarata a este paciente. Y en este caso, obviamente, se mantuvo la transparencia corneal, lo cual, pues, no vamos a dejar a la paciente ciega recubierta, sino se salva. Entonces, es un procedimiento que es muy útil en estas perforaciones, úlceras estériles perforadas por ejemplo, artritis reumatoidea. Excelente, doctor, muy interesante. Y dígame, ¿el recuento endotelial de ese paciente cuánto era previo a la cirugía? Realmente no tiene mayor importancia porque se te perforó localizadamente y tú estás trasplantando córnea con endotelio. ¿Sí viste? Yo hago la trepanación como si fuera una trepanación normal y le estoy poniendo todo el pedazo con endotelio. He visto, he hecho el mismo tapón con esclera. Se puede hacer con esclera. Lo que pasa es que si tenemos una córnea o una córnea, ponemos tectónica, pues vamos a mantener la transparencia, que tiene unos beneficios para el paciente. En este paciente específicamente tiene una perforación bilateral por artritis reumatoidea y pues si le recubres los dos ojos con conjuntiva, pues la vas a dejar invidente. En cambio, si le haces en un ojo el tapón y en el otro el recubrimiento, ¿por qué no hacer, que es la otra pregunta, por qué no hacer un trasplante óptico grande? Porque estos pacientes tienen un problema enorme en la repitalización. Entonces tocaría hacer, como decía el doctor Serna, un recubrimiento con membrana amniótica para ayudarlo a epitalizar. Si tú haces un trasplante de 8 milímetros óptico, lo que termina pasando es que no te epiteliza y empieza a hacer queratólisis, se adelgaza y termina
uno peor de lo que comenzó. Entonces estos injertos tapones repitalizan muy fácil. Y también manejar la enfermedad de base, ¿no? Importante, porque también hemos tenido en el instituto de que podemos hacer parches, por ejemplo, parches esclerales, ¿no? Y el paciente con artritis no lleva un buen tratamiento sistémico y pasan 6 meses y se perfora por otro lado. O sea, el parche está bien, pero se perfora por otro lado. Entonces, el tratamiento... Siempre tienes que enviarlos siempre al reumatólogo. Hoy día con los tratamientos biológicos van muy bien, pero es esencial remitirlos, porque si no, la posibilidad de éxito es muy baja. Sí, A veces hay... Sí, hay gente que sí cumple, ¿no? Los mandamos de frente al reumatólogo. Y hay pacientes que sí, se ve que son cumplidores de su tratamiento y la terapia quirúrgica que se le hace lleva un buen éxito, pero esos pacientes que no son cumplidores son los que tenemos ahí los problemas, ¿no? De las nuevas úlceras y las nuevas perforaciones. Hay otro tipo de abordajes quirúrgicos de estos pacientes en los cuales hay, y voy a ver si aquí tengo, así voy a compartir. Esta es una paciente, por ejemplo, que me llegó del sur de Colombia con una rosácea perforada. Ya le habían hecho un recubrimiento fallido y llega perforada y les voy a mostrar esta foto. Este es el postoperatorio. Tristemente no tengo el preoperatorio, pero es para también mostrar otro tipo. Ahí están viendo mi pantalla, ¿no es cierto? Esto es otro tipo de injerto tapón, pero ya es un injerto mucho más grande, una perforación mucho más grande. Entonces lo que hace uno es tomar una córnea también donante. Esto es un injerto de 6 milímetros que se hace una resección, una trepanación laminar córneo-escleral y se coloca la córnea que es transparente y se sutura con 6 puntos, los puntos que sean necesarios, se reforma la cámara anterior, se hace la periférica y luego se cubre. Entonces, esta es otra forma de injertos tapón, pero para casos en los cuales hay otro tipo de enfermedades. Esto es una rosácea, que la queratitis intersticial por rosácea es periférica y puede llevar, obviamente, si no es tratada, a perforación. En todos estos casos es mejor hacer un injerto un poco más grande de centrado. Muy bien. Ayesha, ¿hay alguna pregunta más en el chat? Sí, doctor. Bueno, la mayoría han sido respondidas por el doctor Otero y por el doctor Serna. Con la gentileza de ellos que han escrito personalmente a cada uno de los participantes que ha realizado estas preguntas. Hay algunas que se enfocan en cuanto al tratamiento médico, ya que hemos hablado bastante del tratamiento quirúrgico. Por ejemplo, en cuanto a la citromicina, han surgido últimas preguntas respecto a si ustedes tienen experiencia utilizando citromicina oral o tópica y por cuánto tiempo suelen usarlo. Refieren, por ejemplo, la doctora María de las Nieves que en Argentina lo utilizan por 1 a 3 meses y en México suelen usarlo por 3 días. La citromicina, qué pena, doctor, será que, la citromicina obviamente nosotros tenemos una presentación Colombia tópica, que es el Acidrop, y como ellos dicen es 1, 2, 3, es una gota 2 veces al día por 3 días, y eso es suficiente. Generalmente. No tengo experiencia utilizando la oral por tiempos prolongados. No sé si Juan Carlos tenga alguna experiencia. La opción tópica igual, ¿no? Es el mismo laboratorio, aquí se llama CITER. La opción oral ha demostrado, hay algunos papers que demuestran buenos resultados. Yo casi siempre lo utilizo como un cambio porque con todo el éxito de los pacientes que alcanzan la doxiciclina, creo que el mayor reto que yo he encontrado en los pacientes con el uso de doxiciclina oral es que algunos la toleran muy mal por la cuestión gastrointestinal. Entonces, si en esos pacientes ya se agotó el dejar, el mandarlos tomar el medicamento con los alimentos, el utilizar algún medicamento para antiácido,
Hay reportes que demuestran el uso de la citromicina oral con muy buena respuesta en vez de la doxiciclina, pero los reportes hablan de un uso corto. O sea, realmente la idea sí es dejarlo a lo mejor por un periodo de unos pocos días para el manejo de este tipo de condiciones sistémicas. Doctor Serna, hay una pregunta sobre, justo sobre el trasplante de glándulas lagrimales en cuanto al postoperatorio, ¿no? Las dosis de los medicamentos, la duración del medicamento. Bueno, pues nos puede explicar un poco más. Sí, no, se deja un esquema combinado antibiótico, esteroide tópico. Muchas veces también iniciamos con esteroide oral y realmente en el punto en el que puedes empezar a disminuir, lo va disminuyendo de forma lenta hasta que empiezas a ver algo de adaptación del injerto. Una vez que empiezas a ver como que el injerto empieza a tomar coloración, se empieza a vascularizar, ahí es cuando puedes disminuirlo. Siempre recordar que todo esto es coadyuvante. Entonces, todo el esquema lubricante con el que lo tengas, tópico, gel, todo eso debe de mantenerse. Depende mucho de la adaptación al injerto, es el tiempo del medicamento postoperatorio a corto plazo. A largo plazo, realmente, una vez que el injerto logró integrarse, pues es mantener al paciente con lubricación. ¿Cambia, por ejemplo, prednisolona a loteprenol ya más adelante? Sí, sí, por supuesto. Los medicamentos esteroides tópicos a la par se pueden utilizarse en el corto plazo, o sea, en el postoperatorio inmediato, definitivamente tratarlos con un esteroide bastante fuerte. Referente, por ejemplo, también hay otra pregunta sobre la acetilcisteína. ¿Qué tanto, por ejemplo, alguno de los dos lo usa con frecuencia o no lo usan? Doctor Otero. Yo lo usé mucho cuando era residente, estaba muy en boga, lo preparábamos porque se vendía como fluimucil y antes era un antitusivo y se preparaba y lo preparábamos en colirio. No lo volví a usar, realmente no lo he vuelto a usar. Creo que la queratitis filamentosa es un reto. Lo que mejor funciona, en mi opinión, es un lente de contacto terapéutico y dexametasona tópica, eh, a diferencia de prednisolona. La dexametasona, aunque no tiene la penetración a la cámara anterior de la prednisolona, es 10 veces más potente en la córnea. Entonces, ahí lo que pasa con estos pacientes es que necesitamos un potente antiinflamatorio, mucha lubricación y el lente de contacto terapéutico y toca dejarlo prolongado. Yo generalmente se los dejo por meses, se los cambio una vez cada 3 meses el lente de contacto y luego si veo que han evolucionado y que no han vuelto a tener filamentos, lo retiro. Acuérdense que los filamentos es básicamente el moco cubierto por células epiteliales. Entonces, y ese moco se queda y se adhiere por falta de lubricación, pero se vuelve un círculo vicioso. Entonces, hoy día ese es mi abordaje, ya no uso la acetilcisteína, también es que creo que no se consigue fácilmente más en Colombia, entonces no la volví a usar. No sé, Juan Carlos, ¿tú la usas? No, yo coincido, yo tampoco tengo experiencia. También la usé en un par de casos, no la uso. Yo también me apoyo mucho de los esteroides tópicos, el uso del lente de contacto y mantener la lubricación. Pero digo, sé que hay colegas que lo utilizan bastante y creo que han resultado o han descrito buenos resultados, pero yo tampoco la utilizo. Doctores, respecto a los casos que presentaron, por ejemplo, de esas perforaciones corneales en pacientes con enfermedades autoinmunes, el doctor Eduardo Borovio pregunta si es que ustedes tienen experiencia utilizando células madre o suero autólogo para este tipo de úlceras. Bueno, para que no lleguen a ese punto, sí. Realmente, ya cuando llega a ese punto, si no tienes la opción de un injerto tapón, puedes usar un lente de contacto con cianoacrilato. Tengo una paciente hace 3 semanas, esos que les he mostrado son pacientes que he visto hace poco realmente, bueno, excepto la de la úlcera bilateral,
que era un caso clínico ya presentado en el Bascom Palmer hace unos años, en un congreso que tuvimos, pero hace poco una paciente que no tenía porque obviamente la córnea se la cobran como si fuera, no es que le cobran por el taponcito, se la cobran entera, y no tenía realmente, entonces le puse un lente de contacto con cianocrilato y también funciona. Lo que pasa es que ahí tienes que estar, obviamente estos pacientes de todos modos tienes que estar muy encima de ellos, como lo decíamos al principio, el suero autólogo te sirve para no llegar a este punto. Y si hay una desepitelización, lo otro que estoy utilizando es insulina tópica al 1%. Hay un estudio de José G. Jundes, amigo en Madrid, España, publicado en el Journal Europeo de Oftalmología, en el cual hicieron un seguimiento que son 27 pacientes con distintos tipos de úlceras y la insulina tópica ayuda a repitelizar la córnea. Entonces, es facilísimo de preparar. Se toma un frasquito de 15 mililitros de lágrimas artificiales, se toma la insulina humana, la R, sacas un cc, le sacas 6 cc's a las lágrimas de 15 y le pones un cc de la insulina, y eso se refriera y se usa 4 veces al día y definitivamente ayuda en la repitelización. Sí, de lo que comenta de las células madre, no sé bien si se refiere, por ejemplo, a algo similar a SLED, o sea, como la toma de células límbicas. La respuesta sería no, porque realmente el origen de la perforación es distinto. O sea, sí hay una falta de epitelio, pero es un proceso más por queratolisis, adelgazamiento, falta de lubricación. Entonces, pues recordar que son pacientes que tienen enfermedad bilateral. Entonces, realmente el beneficio del uso de células límbicas no existe aquí. El uso de suero autólogo totalmente, ¿no? O sea, claro, por supuesto. Ok, creo que no hay más preguntas. Han sido casi todas respondidas. Y si hay alguien más que desee aportar, estamos gustosos de escuchar. Sí, se ha respondido. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros, por darnos una valiosa información. Estamos muy agradecidos con ustedes, con el doctor Otero, con el doctor Serna. Nos hemos pasado ya, casi ya van a ser las 10 de la noche. Y no, muy contentos de poder conversar con ustedes y que nos cuenten sus experiencias. Seguramente vamos más adelante a seguir, a tener las buenas experiencias también de ustedes en diferentes temas. Igual, quería agradecerle, como le dije nuevamente, y vamos a presentar la charla de mañana, continuando el curso de córnea de cirugía refractiva, para que los participantes nos sigan acompañando en todos los días. Claudia, un favor para que nos... Sí, la está proyectando, doctor. Entonces, bueno, agradecerles nuevamente al doctor Otero y al doctor Serna por las brillantes presentaciones, por compartir sus experiencias y por tener la gentileza de responder las preguntas del chat. Y bueno, los invitamos para el día de mañana con el doctor Rodrigo Córdoba, que nos van a hablar sobre disfunción de glándulas de Meibomian. Mañana martes a las 8 de la noche en la plataforma de Expo INA. Están todos invitados. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes y un placer estar con el doctor Serna y gracias nuevamente por la invitación. Muchas gracias, encantado de estar aquí. Gracias por la invitación. Feliz noche. Feliz noche, feliz noche. Un abrazo. Muchas gracias. Ya, Ernesto, muchas gracias. Chao, Luis. Gracias por la invitación. Un abrazo gigante. Que De igual descansen. manera, Chorito, muchas gracias. Chao. Chao.